Gracias, Yumilka. Aquí me encuentro en nuestro momento estelar. Se trata de nuestra entrevista especial en el día de hoy en Orientación Meridiana. Jesús Andújar Áviles nos acompaña, el cual es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Enrique José Barona en Cuba, maestría en Orientación, Educación e Intervención Psicopedagógica, maestría en Psicología Educativa, también posee una maestría en Formador de Formadores, es técnico docente nacional en Ciencias de Adultos en el Ministerio de Educación y también docente en la UAS. ¡Wow! ¿Cuántos títulos? Ya sé que también has visitado Israel, Cuba y muchos países. Bienvenido a Orientación Meridiana. Un placer, gracias por la invitación y qué bueno estar con ustedes compartiendo un poco de lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Andújar, vi en tu currículo de manera rapidita, sí, que tienes unos entrenamientos, maestrías, eres psicólogo, eres de la parte de la docencia especializada en adultos y vi que tienes maestrías en Cuba, sé que estuviste en Israel. ¿Qué podemos extrapolar de esas experiencias al sistema educativo dominicano? Bueno, ¿qué podemos extrapolar? Todo lo que ha sido de provecho en cada una de esas especialidades, de esas especializaciones, como es el conocimiento, que es un conocimiento compartido. Y en ese sentido poder compartir esa experiencia que nos permita a nosotros podernos enriquecer y fortalecer las capacidades de quienes tenemos incidencia, en ese sentido los docentes, que son nuestros principales aliados. Sé que esta pandemia, bueno, ha sido de manera global y de forma contundente a naciones como República Dominicana se nos convierte en un desafío. En términos del distanciamiento con el COVID-19, ¿cómo has visto esto en el país, en el panorama educativo? Bueno, como bien sabemos, y de acuerdo a un estudio que presentó la UNESCO, más del 80% de los niños y niñas de 160 países no han estado en los centros educativos desde a partir del marzo del 2020, donde el COVID nos cambió la vida y cambió también los sistemas de enseñanza. En ese sentido, pienso yo, que los sistemas educativos han hecho grandes esfuerzos por mejorar y poder ajustar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de sus propias realidades. Yo pienso que los procesos han sido bastante difíciles porque imagínate, nuestros niños y nuestras niñas están acostumbrados a la socialización, a estar en los centros educativos, a compartir con sus compañeros, a poder aprender de manera colectiva, en el colectivo. Entonces para ellos ha sido difícil porque volver, o sea, los procesos que se han estado enseñando en la actualidad han tenido mucha diversificación en el sentido de oportunidades también, el cual también ha tenido una incidencia o una repercusión también en los propios procesos que estos niños han estado viviendo. Quizás sientas tú que para nuestros infantes ha sido más fácil adaptarse que a los adultos. Sé que te manejas en la parte de adultos de la educación. ¿Para quién tú crees que ha sido más difícil? ¿Para los niños o para los adultos? Para ambos. Para ambos. Así es, para ¿Qué es ambos. lo más preocupante que tú sientes en este proceso? Lo más preocupante son la falta de oportunidades, la desigualdad social que tienen estos niños y también estos adultos para poder aprender. Un país donde realmente hace falta mucho mayor, donde no todos tienen acceso al internet, a tener equipamientos tecnológicos que les permitan poder aprender de manera rápida y de manera también efectiva. Todas estas cuestiones también repercuten de manera negativa y crean mucho más la deserción escolar en ese aspecto. Cuestión que tendríamos en ese sentido poder trabajar y esto es lo preocupante. ¿Cuáles serían los pilares para prepararnos sobre un eventual regreso a las aulas? La creación de ambientes de aprendizaje, la acogida, el apoyo psicoafectivo y psicoeducativo también para estos niños que retornan a la escuela, el docente también prepararse a recibir a estos niños, también la apertura, ¿ve? Estos niños que tienen un año casi medio fuera de contexto escolar,
asegurar también que los centros educativos respondan a los protocolos que establece el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación. ¿Está preparado todo este protocolo? Ya hemos visto, hemos compartido durante el programa ciertas medidas, ese protocolo, pero ¿tú sientes que el Ministerio de Educación de la República Dominicana está preparado para ese desafío de una manera contundente para la seguridad de esos niños y de los docentes? Claro que sí. El Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos para lograr mantener y para poder trabajar el reingreso de los niños a los centros escolares. Y en esos esfuerzos está también, hemos visto el retorno gradual que se propuso a partir del mes del 6 de abril, donde hemos visto que ha habido una asistencia masiva en los centros escolares, y esto también nos permite entender y ver el impacto que esto ha tenido en ese sentido. Entonces, tus recomendaciones a nivel profesional como técnico, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los docentes y recomendaciones para los chicos? Que estén preparados para recibir estos niños, que se abran los docentes al recibimiento, a la reapertura, que brinden y que creen los ambientes de aprendizaje para poder garantizar la calidad educativa a estos niños y a estas niñas que asisten a nuestros centros escolares, y que pongamos el mayor esfuerzo y la voluntad para poder culminar este nuevo año escolar. Sabemos que muchos centros, la mayoría, tienen ese acompañamiento psicológico muchas veces en las escuelas, y fruto de la pandemia hay muchas situaciones de pánico, tanto en adultos como en niños. Si un docente puede identificar a un niño con alguna situación psicológica de pánico como secuela de la pandemia, ¿tiene el Ministerio de Educación alguna alternativa para ayudar? Bueno, en la actualidad el Ministerio de Educación está trabajando con una estrategia que es de retorno a la alegría, donde se han capacitado todos los orientadores a nivel nacional, y esto garantiza que estos orientadores puedan brindar y garantizar la permanencia de estos niños. Hay una línea de actuación también del Ministerio de Educación que tiene que ver con el apoyo psicoeducativo y psicoafectivo, y que esto garantiza también esa apertura de poder recibir a estos niños y brindar todos los apoyos necesarios para garantizar la permanencia y garantizar también el aprendizaje de estos niños y estas niñas. La escuela está preparada, los docentes están preparados y el ministerio hace esfuerzos para lograr esto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el desafío mayor que tenemos para culminar con un año escolar exitoso en medio de lo que ya tenemos? El desafío mayor en el actual momento es integrar los que no están, los que han desertado, identificarlos, los que no han logrado tener los recursos tecnológicos que le han permitido a ellos poder lograr estar en los centros escolares. Y ese es uno de los mayores desafíos. Y otro de los desafíos es la reapertura, enseñar después de donde hemos tenido unos índices muy altos de bajos aprendizajes, garantizar los ajustes necesarios para poder lograr que los niños aprendan desde una mirada mucho más holística y de una mirada mucho más participativa. ¿Tu llamado sería a las familias para reinsertar a estos que se quedaron o al ministerio desde un punto de vista responsable, garante de la educación? ¿A quién el llamado? Tanto a la familia como al Ministerio de Educación. Identificar a estos niños, dónde están ellos, y permitir las oportunidades de seguir estudiando y seguir avanzando, porque es el derecho fundamental que es la educación, y también tiene que ver con el cumplimiento del objetivo de la educación, que es garantizar una educación de calidad. ¿Cómo valoras tú estas herramientas digitales y la decisión de llevar por radio, por televisión, llevar el pan de la enseñanza en un primer nivel de cuando nos enfrentamos a la pandemia, y ahora que ya estamos en la semipresencialidad? ¿Cómo valoras tú las herramientas digitales? Excelente. El Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos, como bien te había comentado, en garantizar los aprendizajes de los alumnos, y en ese sentido ha logrado una masiva difusión por las radios y por la televisión, donde ha llegado a los hogares más remotos y a los sitios más remotos para poder
brindar el pan de la enseñanza. Sabes que te pregunto esto de las herramientas digitales porque eres psicólogo y muchas veces escuchamos en voces de psicólogos el uso comedido y muchas veces el no uso de las tecnologías digitales por el sobreuso, vamos a decirlo así, y pienso que si se hace de una manera prudente no hay ningún inconveniente, son aliados. Ahora, desde el punto de vista como técnico, como psicólogo, como docente, ¿piensas tú que estamos también incentivando esta parte de las herramientas digitales? ¿Tendría algún tipo de inconveniente en los niños? Claro que no, porque en ese sentido el buen uso de las redes sociales es lo que debemos fomentar en ese aspecto. La importancia de que estos puedan valerse y también puedan aprender a utilizar las redes sociales para poder lograr sus propios aprendizajes a partir de sus propias necesidades. Lo importante de toda esta radiodifusión que hemos tenido en relación a las clases, tanto vía de radio y también de televisión, ha sido un éxito en todos los aspectos porque hemos visto, yo siempre escucho toda la tarde cómo se han estado impartiendo la docencia y he visto bastante claro cómo van explicando incluso hasta la parte lúdica que ellos presentan a nuestros niños. Una cuestión importante en esto es no solamente esto, sino saber cómo vamos a valorar y cómo van a lograr constatar esos aprendizajes de estos niños que están desde sus hogares, donde no tienen acceso a las plataformas virtuales para poder acceder y para poder aprender. Y entonces de ahí la necesidad de esa reapertura también del año escolar, de volver a la escuela para poder seguir aprendiendo y para que el docente pueda constatar y velar por ese aprendizaje y darse cuenta realmente hasta tanto este niño pudo aprender y hacer los ajustes curriculares necesarios para poder garantizar la calidad educativa, que es lo que realmente requiere y que es realmente el objetivo real de la educación dominicana. ¿Tiene el Ministerio de Educación algún plan de hacer que los docentes también sean bien adiestrados en el uso de esas tecnologías? Claro que sí. Al principio de año iniciamos con unos programas para los docentes virtuales, donde se le dieron unos cursos con la República Digital, donde ellos lograron aprender a utilizar las plataformas virtuales. Y están trabajando bastante en ese aspecto, se hacen esfuerzos para que los docentes se sigan capacitando. Por ejemplo, ahora en la educación de adultos tenemos unos diplomados que se están ofertando desde la Dirección de Adultos por el Ministerio de Educación con el INAFOCAN, donde se están capacitando docentes. Ahora tenemos 400 nuevos docentes que se van a capacitar en la implementación de recursos tecnológicos para garantizar ese aprendizaje en los adultos. Estoy muy agradecido de tu visita aquí en Orientación Meridiana. Como siempre, decirle a nuestros invitados especiales que tienen los micrófonos, las puertas, nuestro espacio abierto para que puedan dar estas declaraciones que nos llenan de mucha seguridad a todo el entorno educativo y sobre todo a las familias que van a enviar y ya están enviando a sus chicos a todos lo que tienen que cubrir su en manera de aprendizaje y de escolaridad, pues este proceso, este ciclo escolar. Vamos a despedir a Jesús Andújar, el cual es doctor en Ciencias Pedagógicas y coordinador nacional de la parte de adultos en el Ministerio de Educación. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer. ¿Tienes un mensaje final? Adelante con la educación, recibamos a nuestros muchachos y brindemos lo mejor que ellos también merecen y garantizar la educación de calidad para ellos. Gracias. Un placer, gracias, muy amable. Bueno, y luego de recibir este mensaje final, vamos a despedir a nuestro invitado. Jesús Andújar ha estado con nosotros, el cual es coordinador nacional en la parte de adultos en el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a este corte, regresamos con más en Orientación Meridiana.